Buenos días, chicos y chicas. Mi nombre es Josué Miranda y hoy voy a compartir la lección 27. Antes de empezar, me gustaría que entreguemos este tiempo al Señor. Padre Santo Dios, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos aquí, Señor, por medio de esta aplicación, Señor. Te pido, Señor, que esta lección no la aprendamos, Señor, la aprendamos y que se quede en nuestros corazones, Señor. Te lo pido, Padre Santo. Bendice a mis estudiantes, Señor. Bendice a sus familias, bendice sus metas, bendice sus sueños, Señor. Y guárdalos en tu santa presencia, Señor. Te lo pido, Padre. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Hoy nos toca, chicos, la lección 27. Los profetas de Dios predicen el juicio y la liberación futura. ¿Se acuerdan que en la lección anterior lo que aprendieron fue que Israel tenía un enorme problema? ¿Cuál era ese problema? Salomón, el hijo de David, rechazó a Dios, así que Dios lo juzgó dividiendo la nación de Israel en dos. Esto lo vemos en Primera Reyes, capítulo 11, versículos 9 al 11, y dice así: Y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor. Y el Señor dijo a Salomón: Ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. ¿Y qué de la promesa especial que Dios le hizo a David? Él le había prometido a Dios que él le había, él le había prometido a David, perdón, que siempre habría uno de sus descendientes sentado en el trono, un trono eterno. ¿Cumpliría Dios su promesa? Esa promesa la podemos ver en Primera Reyes, capítulo 11, versículo 13. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. ¿A cuál tribu escogería Dios para conservar por amor a Dios, a David? ¿Cuál tribu era, chicos? La tribu de Judá. Después de la división, así quedó la nación de Israel, Judá en el sur e Israel en el norte. Antes, chicos, antes de que se dividiera Israel en dos, Israel era una nación muy fuerte, muy temida a sus alrededores por la sabiduría de sus reyes y por la grandeza y porque sabían que ahí había un Dios totalmente poderoso. Judá, la tribu de Judá, era la única tribu a través de la cual Dios cumpliría su promesa a David. De ahí en adelante, al reino se le llamaría el reino de Judá, y Jerusalén sería su capital. ¿Qué era importante acerca de Jerusalén? ¿Qué edificio especial estaba ahí? El templo. ¿Se acuerdan que en lecciones anteriores vimos de que el templo de Dios estaba en Jerusalén, que Salomón lo construyó en Jerusalén, donde la gente podía adorarlo y, y ofrecerle sacrificio a Dios? Ok, continuamos. A lo largo de la historia, Israel y Judá tuvo varios reyes. En total, los reyes de Israel fueron 19 reyes y ninguno hizo lo bueno. En otras palabras, quiere decir de que muchos reyes, que muchos reyes, todos los reyes de Israel no obedecían los 10 mandamientos, se apartaron de la ley de Dios e hicieron lo que quisieron. En Judá hubo 20 reyes y hubo unos cuantos buenos. Hubo unos cuantos reyes que de verdad siguieron los mandamientos y trataron de encaminar a Judá y a Jerusalén en el buen camino, en el camino de Dios. Una de sus tareas, chicos, es que busquen algunos reyes que siguieron la ley de Dios en Judá, en el reino de Judá. Entonces, en esta situación, recuerda que Israel estaba dividida en dos reinos y por muchos años ninguno hizo lo bueno. En esta situación, parece como si las cosas están yendo bien para el pueblo de Dios y para el plan de Dios. Se parece esta situación a la elección que vimos en la anterior, la torre que vimos en la elección anterior, cuando vimos cómo Dios hizo a su pueblo del pacto una nación más y más grande.
En la única cosa en la que Israel y Judá parecían ser buenos era que quebrantaban el pacto continuamente y siempre pecaban contra Dios en muchas ocasiones. Ay, se me ha colgado aquí. Ok, ok. Entonces, chicos, en estos momentos, cuando el pueblo de Dios pecaba, ¿a quiénes enviaba Dios para que hablaran en su nombre? Dios mandaba a sus profetas, a Isaías, a Jeremías y a muchos otros más. ¿Y cuál era el propósito esencial de los profetas? Era hablar por parte de Dios, eran sus mensajeros especiales. Y Dios envió a sus profetas con mensajes especiales para que se los dieran a los pueblos de Judá e Israel. ¿Crees que los profetas les dieron mensajes al pueblo que querían oír? A ver, imaginémonos por un momento esto. Digamos que todos estamos reunidos en una sala y tenemos que escoger a un presidente. El primer candidato pasa al frente y dice, si soy elegido como presidente, prometo hacer el recreo más largo, prometo que no tendremos más exámenes y no habrá ninguna tarea más. Prometo que tendremos pizza y helado cada día en el almuerzo o en el recreo. Prometo que en esta escuela tendremos más días de vacaciones y que las vacaciones serán más largas. Y luego es el turno del segundo candidato. Y dice, si soy elegido como presidente, prometo que pasaremos más tiempo tratando de aprender las materias que son difíciles. Quitaré los recreos para que podamos estudiar más. Disminuiré el tiempo del almuerzo para que podamos estudiar más. Me aseguraré de que tengamos más vegetales verdes en nuestro almuerzo y no dulces y comida chatarra. Me aseguraré de que tengamos menos vacaciones y que sean más cortas. ¿Cuál candidato creen que sería más popular, chicos? El candidato número uno. ¿Pero por qué? Yo supongo por un minuto que nuestra clase tiene un grave problema. Todos estamos aplazados en materias como matemáticas, ortografía, historia. Y a pesar de lo que pueda lucir el mensaje, las propuestas del primer candidato, ¿sería este el mensaje que necesitamos escuchar? Judá e Israel tenían un problema muy grave. Habían quebrantado el pacto. ¿Qué clase de mensaje necesitarían Judá e Israel? Los profetas de Dios tenían tres clases de mensajes diferentes que darles a Judá e Israel. Y vamos a ir viendo las tres clases de mensajes. Aquí tengo una lista de versículos. Yo los voy a leer en mi Biblia y ustedes pueden buscarlos con sus Biblias. Pausan el video y leen en voz alta, ¿ok? El primer versículo es Jeremías capítulo 6, versículo 19. Oye tierra, he aquí yo traigo una calamidad sobre este pueblo, porque no han escuchado mis palabras y han desechado mi ley. Y el segundo versículo dice, en Joel capítulo 2, del versículo 1 al 2 dice, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano, el día de tinieblas y lobregüez, día nublado y de densa oscuridad. El versículo 3 es Oseas capítulo 7, versículo 13. ¡Ay de ellos! Pues de mí se han alejado. Sobre ellos vendrá la destrucción, porque contra mí se han rebelado. Y el último versículo, bueno, la primera parte, la primera clase de mensaje es Amós capítulo 3, versículo 11. Un enemigo rodeando la tierra echará abajo tu poder y tus palacios serán saqueados. Estos primeros 4 versículos son un ejemplo del primer tipo de mensaje que los profetas les dieron a Judá e Israel. ¿Qué clase de mensaje podríamos decir que son estos? Un mensaje de advertencia del juicio. ¿Crees que estos mensajes de advertencia eran populares entre el pueblo? Les serían así que la gente aplaudiría así, amén, hermano, sí. ¿Les decían los profetas cosas que ellos querían oír? Yo creo que no, ¿verdad? Más bien creo que se enojarían, otros se pondrían tristes y algunos se asustarían, muchos se asustarían. Ahora veamos 3 versículos más para ver otra clase de mensaje.
En Jeremías capítulo 3, versículo 12 dice, regresa, infiel Israel, declara el Señor. No te miraré con ira, porque soy misericordioso, declara el Señor. No guardaré rencor para siempre. En Joel capítulo 2, versículo 12 dice, aún ahora, declara el Señor, volved a mí de todo corazón. En Isaías capítulo 55, versículo 7 dice, abandoné el impío su camino, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Todos estos versículos son un ejemplo del segundo tipo de mensaje que los profetas les dieron a Judá e Israel. ¿Cómo podríamos llamar a esta clase de mensaje? ¿Cómo lo llamarían? Yo lo llamaría un mensaje de regresar a Dios y arrepentirse. Entonces, la primera clase de mensaje que mandaban los profetas era un mensaje de advertencia y el segundo era mensaje de regresar. Ahora, después de oír los mensajes de advertencia del juicio, de la primera clase de mensaje, ¿crees que ellos estarían contentos al escuchar el llamado del Señor para que se arrepientan y se salvaran de ese juicio? Pero al final de esto, de lo que dijeron los profetas, obedecieron Judá e Israel. Después de que por cientos de años los profetas le advirtieron al pueblo de Israel, le advirtieron de lo que vendrían y les llamaron a arrepentirse, el pueblo rehusó a escuchar. Así que Dios mandó a naciones enemigas, a imperios grandes como el imperio sirio, el imperio persa, el imperio babilónico. Dios los envió para invadir Israel y luego a Judá. El pueblo fue llevado a cautiverio. Eran esclavos otra vez, así como lo habían sido en Egipto. ¿Se acuerdan en elecciones anteriores que vimos que Israel era esclavo en Egipto? Eso les volvió a pasar muchos años después, cuando fueron llevados cautivos por el imperio sirio y por el imperio babilónico. Ahora, el pueblo, hablando en ese tiempo, el pueblo de Dios no tenía una tierra propia, no tenía rey, no tenía un trono y no tenía templo. Tampoco tenían a su Dios. ¿Qué pasó con las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob y David? Recuerdan que en otras lecciones dijimos que los profetas de Dios tenían tres clases de mensajes, pero hasta ahora solo hemos dado ejemplos de dos: mensaje de advertencia y mensaje de regresar, de volver a Dios. Sin embargo, entre estos versículos que hemos estado viendo, hay ejemplos de la tercera clase de mensajes. Y estos son, chicos, leamos, estos son versículos muy bonitos y si los pudiera memorizar alguno de estos versículos, de verdad, lo van a disfrutar. Vale la pena memorizar la palabra de Dios realmente. Un paréntesis, por favor. Cuando memorizan versículos, Dios puede usar eso en cualquier momento, cuando ustedes más lo necesiten. Digamos, cuando estás triste, cuando tienes miedo de lo que puede pasar. Dios trae a tu mente así, Josué capítulo 1, versículo 31, que dice que yo estaré siempre contigo, solamente sé fuerte y muy valiente y no te apartes a diestra ni siniestra. Dios usa eso para traer confort, trae muchas cosas, memorizar versículos, para arrepentirnos, para ponernos felices, para reconfortarnos, chicos. Ya, volviendo a la lección. El primer versículo dice, es Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. En la segunda pista dice, la segunda pista es Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. La tercera pista es Jeremías 31, versículo 31. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto.
Entonces, si podríamos ponerles título a estos 3 versículos, yo les pondría el nombre Dios. El primer versículo sería, la primera pista sería Dios con nosotros. El segundo sería Gobernante de Belén. Y el tercero de Nuevo Pacto. ¿Dan estos, ¿Dan estos mensajes buenas o malas noticias para Israel? Si tuviéramos que ponerles un título, yo les llamaría así. El primer versículo sería Dios con nosotros. El segundo, Gobernante de Belén. Y el tercero sería Nuevo Pacto. Entonces, pero digamos, para darle un título en general a estos 3 versículos, ¿qué clase de mensaje sería? ¿Qué clase de mensajes son estos 3 versículos? Mensajes de esperanza. Los profetas de Dios ya sabían que el pueblo de Dios no obedecería ni se arrepentiría. Ellos sabían que Dios juzgaría a su pueblo, pero Dios también les dio un mensaje de esperanza. En el futuro, Dios salvaría a su pueblo, no a través del pacto antiguo que Judá e Israel continuaban quebrantando, sino con un nuevo pacto. Y Dios también le daría a su pueblo un nuevo rey. ¿Cómo lo haría? A través de un niño nacido de una virgen y un bebé milagroso. 2000 años después, sabemos quién es el rey que vino de Belén. Sabemos quién era el bebé nacido de una virgen y sabemos acerca del nuevo pacto que hizo Dios. Pero en los tiempos antiguos los profetas solo podían depender de que Dios cumpliría su promesa en el futuro. Bueno, eso es todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado la lección, espero que hayan aprendido y de tarea me gustaría que memorizaran uno de estos 3 versículos de Isaías 7:4, Miqueas 5:2 y Jeremías 31:31, uno de los dos. Y también no se olviden de su tarea de investigar qué reyes fueron buenos en el reino de Judá. ¿Ya? Ya, eso sería todo, chicos. Nos vemos este sábado a las 9 de la mañana. Va a ser nuestra reunión, ¿sale? Dios los guarde, Dios los proteja. Los quiero mucho. Chau, chicos.